Bueno, en primer lugar voy a presentar al doctor Jordi Gracia. El doctor es investigación de Ramón y Cajal de Biomedicina en el Centro de Investigación IDIVAPS del Hospital Clínic de Barcelona. Entre sus líneas de investigación principal está la caracterización de la microcirculación del hígado en situaciones de daño hepático agudo y crónico, tanto en modelos experimentales jóvenes como durante el envejecimiento, del cual luego presentará una comunicación que está relacionada. Y entre otras líneas de investigación tiene el desarrollo de nuevas herramientas para la investigación en hepatología, o el desarrollo de sistemas de apoyo hepático artificial, o nuevas terapias para trasplante hepático. Como pueden ver, el nivel del ponente es bastante alto. Y sin más, Jordi, cuando quieras. Muchas gracias. Si me pueden poner la presentación, por favor. Perdón, el título es Bases fisiopatológicas de los tratamientos emergentes de la hipertensión portal. Bien, buenos días a todos. Agradezco también al Comité Científico de la Sociedad la invitación y el premio Rising Star del año pasado. Bien, hoy intentaré resumirles e introducirles nuevos tratamientos para la hipertensión portal. Para ello, la charla se dividirá en 4 partes principales. Primeramente, la fisiopatología de la hipertensión portal, cuáles son los jugadores o los players, ¿no?, que tienen un rol relevante en la hipertensión portal, cómo podemos regular la resistencia vascular intrahepática en pacientes con hipertensión portal y, por último, dichas nuevas estrategias para esta patología. Ustedes verán en los resultados y experimental que les enseñaré, si ven estos dibujos más relacionados con la investigación translacional, quiere decir que vienen de investigaciones realizadas en el laboratorio. En cambio, con este dibujo verán datos clínicos. Empecemos por la fisiopatología de la hipertensión portal. Como ustedes saben, la hipertensión portal es un síndrome clínico muy frecuente en los pacientes con cirrosis y se caracteriza por un incremento patológico en el gradiente venoso de presión portal por encima de su normovalor de 5 milímetros de mercurio. Es bien conocido que existen múltiples consecuencias derivadas de la aparición y desarrollo de hipertensión portal. El doctor Albillos ayer hizo una revisión sobre las últimas novedades en cuanto a este tema, pero cabe destacar el sangrado por rotura de varices esofágicas, el ascitis, el síndrome hepatorrenal, etcétera. Por tanto, la terapia y el gol, el objetivo de todos ustedes como médicos es reducir la presión en el sistema venoso portal por debajo de 10 milímetros de mercurio, porque se ha descrito ampliamente que esto inhibe o ralentiza la formación de varices, reduce el riesgo de descompensación y el desarrollo de hepatocarcinoma, si bien también la reducción por debajo de 12 milímetros de mercurio, un 20% del valor inicial antes del tratamiento, también reduce el riesgo de sangrado, muerte, ascitis, etcétera. Lo que es interesante e importante es que los nuevos tratamientos, aunque bajen la presión portal, no deterioren aún más la función hepática. Bien, para entender la fisiopatología de la hipertensión portal tenemos que ir a la ley de Ohm, que nos dice que, como en cualquier sistema hidrodinámico, la diferencia de presión, en este caso la presión portal, es igual al flujo por la resistencia. El flujo es el flujo sanguíneo que aporta la vena porta y la arteria hepática, pero sobre todo la vena porta, y la resistencia vascular intrahepática es la que se opone a la entrada de dicho flujo. Es interesante ver cómo en la historia natural de la cirrosis el factor primario en el desarrollo de hipertensión portal es un incremento precoz en la resistencia vascular intrahepática. Por tanto, como primer dato para quedarnos hoy es que el aumento de la resistencia vascular intrahepática es el factor primario en el desarrollo de hipertensión portal. ¿Y por qué ocurre este incremento en la resistencia vascular intrahepática? Pues ocurre por dos motivos. En primer lugar, debido a la distorsión del parénquima hepático derivada del daño que se ha producido de forma crónica y que esto, al menos hasta hoy, pensábamos que era irreversible. Veremos con los nuevos tratamientos que eliminan el virus de la hepatitis C y otros tratamientos que están en marcha, veremos si esto es verdad o si que podemos promover una reversibilidad. Esto se ve muy claro tanto en datos clínicos. Pueden ver que como más gruesos son los septos fibrosos, mayor es el incremento en presión portal en pacientes con cirrosis, y esto también se ve en el laboratorio. Pueden observar cómo ratas que les inducimos cirrosis, a mayor deposición de fibra, mayor también el incremento en presión portal.
Y, por tanto, la fibrosis y también la angiogénesis del hígado, que hoy no tendré, por cuestión de tiempo, no podré hablar de ello, lo que provocan es una distorsión de toda la circulación intrahepática que pasa de ser, como pueden observar en la imagen de arriba, una red, podríamos decir una red de pesca perfecta donde todos los vasos están bien comunicados, a una situación totalmente tortuosa donde los vasos se encuentran truncados y mucha de la sangre no puede llegar a su destino final. Y, por tanto, esto conlleva hipertensión portal y, como les digo, el fallo en la circulación intrahepática también contribuye al fallo hepático. Pero, por otro lado, y esto es lo que resulta interesante, es que una parte de la resistencia vascular intrahepática es debida a alteraciones funcionales, alteraciones de las células que componen la circulación hepática. Y esto es dinámico y, por tanto, lo podemos modificar mediante fármacos. Esto se descubrió cuando yo tenía 5 años, que Bazal y Grossman en este estudio pionero vieron claramente como si perfundían hígados de ratas normales en amarillo y ratas con cirrosis, si les administraban vasodilatadores como el nitroprusiato, que es un donador de óxido nítrico, o la prostaglandina E1, veían como la presión portal disminuía y, por tanto, esto era independiente de la cirrosis, de la arquitectura tan distorsionada que tienen, sino era consecuencia de una mejora o una regulación para dilatar de las células intrahepáticas. Si podemos cuantificar más o menos, considerando todos los estudios que se han hecho, lo importante que es el componente arquitectural y el componente dinámico, podríamos decir que el componente arquitectural es mayor, es un 60-70% de la resistencia vascular intrahepática, en cambio el componente dinámico pues, equivale más o menos a un 30-40%, lo cual no está nada mal si podemos corregirlo en la práctica clínica. Pero es muy importante, y este es el segundo concepto que querría que memorizasen o que recordaran, es que actualmente no disponemos de tratamientos que reduzcan de forma segura y de forma eficaz la resistencia vascular intrahepática. Si bien es verdad, como veremos en unos instantes, que las estatinas quizás cambiarían este post-it, este no, lo podríamos cambiar por un sí. Bien, también es bien sabido que derivado del incremento en la resistencia vascular intrahepática y de forma ulterior, pues se observa un aumento en el aflujo portal, y esto es debido a una síntesis exagerada de diferentes vasodilatadores, los cuales, si bien intentan ejercer su función dentro del hígado, también la ejercen en el territorio esplácnico y, por tanto, comportan vasodilatación e hiperaflujo portal. Para esto sí que existen diferentes tratamientos, como ustedes saben en la práctica clínica, los betabloqueantes, que ayer también se repasó en la sesión de la tarde, pero también terlipresina, somatostatina y otros. Por tanto, podemos concluir que tanto la resistencia como el flujo contribuyen a un aumento exagerado de la presión portal. Pueden verlo aquí en datos de cirrosis precoz y cirrosis bien establecida. Y por último, también se sabe pues, que existe un síndrome hiperdinámico en aquellos pacientes con cirrosis avanzada y su presión arterial media disminuye. Bien, ¿y cuáles son los principales jugadores? ¿Cuál es el Messi y el Ronaldo del incremento en la resistencia vascular intrahepática en la cirrosis? Bueno, pues esto, si hacemos este dibujo, esta foto al sinusoide hepático, tenemos diferentes jugadores. Por un lado están los elementos contráctiles, es decir, aquellas células que son capaces de contraerse y, por tanto, modular la resistencia, y estas son principalmente las células hepáticas estrelladas, pero también hay otras células que regulan la contracción mediante la secreción de diferentes moléculas, las células endoteliales sinusoidales, las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes, que actúan sobre estas células estrelladas y modulan el tono vascular. En este dibujo pueden ver claramente la microcirculación. Bueno, es muy sencillo, pero se ve claro cómo la microcirculación en la salud, pues podemos ver, este es esos sinusoides hepáticos, por aquí pasa la sangre, la célula endotelial que recubre todos los sinusoides, las Kupffer, y las células estrelladas que se encuentran en el espacio de Dissé abrazando a las células endoteliales. Si esto es en una situación normal, en una situación tras una enfermedad crónica, esto se encuentra totalmente desregulado, las células de Kupffer pasan a un fenotipo más proinflamatorio, las endoteliales también se capilarizan, pasan a un fenotipo vasoconstrictor, y las células estrelladas proliferan y depositan gran cantidad de matriz extracelular, por tanto, contribuyen a la progresión de la cirrosis.
Si hablamos un poquito más de las células endoteliales, las cuales son mis favoritas dentro de mi carrera profesional, pues bueno, pueden ver aquí una imagen muy bonita de un sinusoide hepático. Esto es un sinusoide donde pueden ver, todo esto son células endoteliales, y pueden observar en situación de salud cómo estas células presentan unas fenestras, que son unos poros pasivos por donde pasa oxígeno, pasan nutrientes desde el torrente sanguíneo hasta el hepatocito. Sin embargo, si hacemos una foto, y esta foto sí que es nuestra, estos son células sanas, en cambio si hacemos una foto a células procedentes de un paciente con cirrosis o de un animal con cirrosis, estas fenestras pueden observar que han desaparecido y por tanto esto contribuye a que los hepatocitos pierdan su viabilidad. Bien, en cuanto a los elementos contráctiles, si bien les he dicho que los principales son las células hepáticas estrelladas, tampoco hemos de olvidar que hay otros como células musculares o miofibroblastos portales que también contribuyen a incrementar la resistencia vascular intrahepática. Bien, entonces si hablamos de la regulación de la resistencia vascular, en una situación normal encontraremos un balance entre la cantidad de vasodilatadores y la cantidad de vasoconstrictores, y por tanto la presión portal se mantendrá correcta. En cambio, en los pacientes con cirrosis y con hipertensión portal, esto se encuentra totalmente desregulado, con una alta presencia de vasoconstrictores y pocos vasodilatadores, y además el sinusoide, la célula estrellada, hiperresponde a los vasoconstrictores e hiporresponde a los vasodilatadores. Por tanto, como otro concepto interesante para recordar, es que la circulación intrahepática de una persona y de un animal con cirrosis se encuentra muy contraída, se encuentra hipercontraída. Bien, vamos a hablar muy brevemente de vasoconstrictores. En la literatura pueden observar, y hay desde hace 30 años, cantidad de referencias sobre los vasoconstrictores que pueden actuar dentro del hígado. Por cuestión de tiempo solo les hablaré de uno, que es el tromboxano A2. Bien, no se asusten con esta vía metabólica, más adelante verán más complicadas, pero bueno, el tromboxano A2 es un prostanoide sintetizado a partir del ácido araquidónico, y este prostanoide ejerce vasoconstricción en la célula estrellada. Bien, pues hay estudios de nuestro laboratorio y de estudios de Carolina del Norte que demuestran cómo los hígados cirróticos, ante la administración de un agonista alfa-adrenérgico como la metoxamina, hiperresponden, incrementan mucho su presión portal, y esto de forma interesante se acompaña de una hiperproducción de este agente vasoconstrictor tromboxano A2. Y si miramos exactamente cuál es la célula endotelial que hace esta hiperproducción de tromboxano, resulta ser la célula endotelial del hígado cirrótico. Por tanto, terapias, que hoy no podré hablar de ellas, pero por ejemplo, terapias selectivas, si tuviéramos terapias selectivas contra la ciclooxigenasa solo dentro del hígado, para evitar efectos deleterios en el riñón o en el estómago, serían interesantes para la hipertensión portal, y hay datos usando un antagonista de este receptor, denominado terutrovan, que también ha demostrado efectos beneficiosos, al menos en ciencia translacional. Si hablamos de vasodilatadores, de los pocos vasodilatadores que tenemos y la hiporrespuesta a los mismos, el agente por excelencia es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que lo genera principalmente la célula endotelial dentro del hígado, y este viaja a la célula estrellada y ejerce vasodilatación. Pues ya hace bastantes años, Rocky y colaboradores mostraron que en el hígado cirrótico hay poco óxido nítrico. Lo miraron, bueno, había poca actividad de formación de óxido nítrico, poco óxido nítrico medido en el hígado. Esto también se corroboró en pacientes con cirrosis, donde la actividad de la óxido nítrico sintasa se veía disminuida. Y nosotros también describimos claramente cómo este óxido nítrico disminuido se encuentra disminuido ya en la célula endotelial del hígado cirrótico. Por tanto, es una posible terapia para la hipertensión portal. Bien, hablando de la modulación de la resistencia intrahepática y considerando sobre todo la deficiente cantidad o biodisponibilidad de óxido nítrico en el hígado cirrótico, diferentes estudios de nuestro grupo y del grupo de Trevica en Bonn demostraron cómo la administración de estatinas mejora la circulación intrahepática, muy probablemente por muchos posiblemente factores, porque toca muchas vías, pero muy probablemente uno de los más importantes es el óxido nítrico. Aquí pueden observar en este estudio de Juan Abraldes y colaboradores de nuestro grupo, y hace unos años demostramos cómo el incremento de presión portal debido a expansión de volemia en el laboratorio se veía significativamente disminuido si las ratas eran pretratadas con simvastatina durante 3 días. Y esto se asociaba a un aumento en la cantidad de óxido nítrico y en la cantidad también de la enzima que genera este óxido nítrico.
Muy recientemente también hemos descrito cómo las estatinas podrían activar un factor de transcripción, que también oirán en la comunicación de aquí a unos minutos, que se llama KLF2, y este produciría protección endotelial. Es interesante ver cómo un estudio muy reciente de nuestro laboratorio observa que si somos capaces de administrar un adenovirus que codifica para este factor de transcripción, que como les digo está activado por las estatinas, la fibrosis se ve regresionada de forma muy marcada en animales con cirrosis totalmente desarrollada. Pueden observar que la administración de KLF2 produce un 41% de reducción en la fibrosis intrahepática solo 3 días después de aumentar la expresión de este factor de transcripción. Otro tema muy importante es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, como les digo, en el hígado cirrótico se encuentra el óxido nítrico disminuido. Doctor Gassi, al último 2 minutos. ¿Cuánto me quedó? 2 minutos. Perfecto, gracias. Se encuentra disminuido el óxido nítrico y esto parece también acompañarse de un aumento en el estrés oxidativo intrahepático y, por tanto, este estrés oxidativo podría estar secuestrando, porque hay una reacción química bastante fácil de suceder, para formar peroxinitrito, y así es como lo demostramos hace un tiempo. Por tanto, terapias que sean antioxidantes y que, por tanto, reduzcan la cantidad de superóxido libre en la célula endotelial también mejorarán la biodisponibilidad de óxido nítrico. Y en cuanto a nuevas estrategias, pues efectivamente, las estatinas ya se han administrado en diferentes trials españoles. Este fue el primer estudio por Zafra y colaboradores de nuestro grupo. Esta fue una dosis aguda de simvastatina y se vio cómo atenuaba el incremento de la presión portal postpandrial y más adelante el doctor Abrales y Albillos también demostraron cómo un mes de administración de estatinas bajaba de forma significativa la presión portal en pacientes con cirrosis. Por tanto, las estatinas reducen la resistencia vascular intrahepática y además, como pudo comentar brevemente ayer el doctor Albillos, también parece que mejoran la supervivencia en pacientes con cirrosis. Aquí hay una pregunta clave que es, ¿tendrán también un efecto sobre la regresión de la cirrosis hepática? Esto es un tema que aún no podemos responder a nivel clínico. Y ya para acabar, este es un estudio muy interesante sobre la administración, sobre modificar ligeramente la dieta de pacientes con cirrosis. Pueden observar, es un estudio muy elegante de Gotard, Divergigotti y colaboradores de nuestro grupo, donde se administró una dosis aguda quiero decir una onza de chocolate negro contra una onza de chocolate blanco en pacientes, ¿no?, aleatoriamente, chocolate negro, chocolate blanco. El chocolate negro es altamente antioxidante y pueden observar cómo aquellos que recibieron chocolate negro tuvieron un incremento postpandrial de la presión portal inferior a aquellos que se les dio chocolate blanco, y esto, de forma interesante, se asoció a un aumento en el óxido nítrico intrahepático. Por tanto, a lo mejor, cambiando ligeramente los hábitos nutricionales de pacientes con cirrosis también podemos mejorar, ¿no? Los antioxidantes podrían ser una nueva terapia para la hipertensión portal. Esta es una foto que ilustra el conjunto de interacciones entre la célula endotelial y las células estrelladas, donde juega el tromboxano, la endotelina que no ha tenido tiempo, el factor de transcripción KLF2, el óxido nítrico, las estatinas, etcétera. Por tanto, los puntos para ustedes es lo que hemos comentado. El incremento de la resistencia vascular intrahepática es el factor primario en el desarrollo de hipertensión portal. Este se debe tanto a distorsión arquitectural como a una disfunción de la circulación intrahepática, pero también se haya agravado por un incremento del flujo portal y de la angiogénesis intra y extrahepática, y por tanto terapias que van dirigidas a cualquiera de estos componentes resultan de gran interés. Y nada más. Muchas gracias por su atención.